Buenos días. La clase de hoy tiene que ver con uno de los compartimentos dispuestos en la parte ósea del hueso temporal y que corresponde entonces al sistema de la audición, entendiendo que el octavo par craneal o vestíbulo coclear no solamente corresponde a una función de tipo auditiva, sino que también a una función que está asociada al equilibrio, la parte vestibular. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con el sistema de la audición, que como ustedes saben, por una cuestión de cultura general, en la enseñanza básica, en la enseñanza media, está dispuesta en tres compartimentos que de acuerdo a su posición se denominan el oído externo, en donde está el pabellón auricular y un conducto auditivo externo, en donde hay un compartimento dispuesto en el sector intermedio de la porción petrosa del temporal que se denomina el oído medio, y en donde fundamentalmente va a haber una membrana que va a vibrar con las ondas sonoras y esas vibraciones las va a transmitir hacia una cadena de tres huesos pequeños dispuestos en este oído medio, en donde dos de ellos tienen control regulatorio de su movimiento a través de músculos, el músculo del estrigo, el músculo de tensor del tímpano, y que el estrigo finalmente se conecta con el tercer compartimento y más profundo, que le corresponde entonces al oído interno, en donde va a haber una estructura en forma de caracol, 2,5 vueltas, que la nómina anatómica actualmente le denomina la cóclea, el nombre antiguo es caracol, y también en su parte posterior por un aparato que se denomina vestibular y que también está compuesto por una serie de tres canales semicirculares con unas dilataciones embriológicas y unas dilataciones que están dispuestas en la base de estos canales semicirculares. Esa es la presentación general. Hay tres compartimentos: oído externo, el oído medio y el oído interno, que es donde se van a encontrar los receptores nerviosos que van a hacer la traducción de la onda mecánica en diferencia de potenciales eléctricos, que es lo que va a viajar a través del componente coclear y del componente vestibular para poder ser trasladado hacia el sistema nervioso central, y en donde uno lo pueda analizar como un sonido o como un cambio de posición. Vamos a describir los elementos del oído externo, que fundamentalmente están compuestos por el pabellón auricular. El paciente le va a decir la oreja, es técnicamente denominado pabellón auricular, y un conducto auditivo externo. Estos dos elementos, fundamentalmente, su función es captar la onda sonora que proviene del medio ambiente externo y trasladarlo hacia la profundidad. Lo que hace es captar la onda mecánica del sonido y trasladarlo hacia la profundidad. También lo habíamos conversado en músculos de la expresión, músculos faciales, que el pabellón auricular tiene una serie de músculos que potencialmente podrían moverlo en distintas orientaciones espaciales. Pero en el ser humano es poca la capacidad de poder realizarlo porque son bastante pequeños y poco utilizados. Sin embargo, en los animales, en el perro, en el gato, en el caballo y otros animales, este pabellón auricular tiene la capacidad de poder moverse, dado que ellos se encuentran en un medio que constantemente están sometidos al acecho de los depredadores y tienen que estar comiendo, tienen que estar cuidando a sus crías, pero tienen que estar pendientes de lo que ocurre en su entorno. Entonces, eso es la función del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. Sin embargo, el pabellón auricular tiene varios elementos. Si uno observa un pabellón auricular, y ustedes lo van a observar a sus parientes, a su pololo o polola, o a sus pacientes en el futuro, tiene una forma característica. Está hecho superficialmente como un derivado de la piel, que en la parte profunda tiene un esqueleto de tipo cartilaginoso, es un cartílago elástico, y que tiene formas especiales. Por ejemplo, la vuelta que está dispuesta en la parte más anterior, superior y posterior del pabellón auricular se denomina hélix, esta posición. En la parte baja del hélix aparece un
una estructura que se denomina el lóbulo de la oreja, que no tiene cartílago, pero que sin embargo en la profundidad tiene una rica vascularización, sangra bastante. Es la piel y hay un tejido blando con una gran cantidad de vascularización que en algunos casos se utiliza para procedimientos desde el punto de vista clínico. En oposición al hélix y en la profundidad existe otro levantamiento. Todo esto está estructurado por cartílagos que se denomina el antehélix y que tiene una raíz superior y que tiene una raíz inferior, o pilar superior y pilar inferior. Y en la terminación de estos pilares o raíces hay una fosa triangular. Si nosotros seguimos el camino de la fosa triangular que está entre los pilares superior e inferior del antehélix, hay en la parte profunda del hélix un espacio bastante limitado, que generalmente está cubierto por el hélix, que se denomina fosa escafoidea. Habitualmente restos de escamas de la piel o alguna secreción de tipo serosa se puede acumular en este sector. Si la persona tiene muy pegado el hélix a la fosa escafoidea, probablemente esos elementos, si no se realiza un buen aseo, pueden comenzar a descomponerse provocando irritación e infección. En las personas que son alérgicas también se acumula una gran cantidad de descamación en la fosa escafoidea provocando exactamente lo mismo, descamación e irritación. Después, en la parte anterior y baja del pabellón auricular hay un elemento que se levanta, todos lo tenemos, algunos más pronunciados que otros, que se denomina el trago. Y en oposición al trago, otro elemento que está en la base de lo que corresponde al antehélix, que se denomina el antitrago. El trago es utilizado como una referencia, por ejemplo, para tomas de radiografía que indiquen que la cabeza tiene que estar en una posición horizontal. Se utilizan dos puntos de referencia, el piso de las órbitas y esa línea desde el piso de las órbitas tiene que dirigirse hacia la posición del trago y mantenerse en la horizontal. Esa es una radiografía entonces para demostrar que hay algunos elementos que se pueden visualizar con una cabeza en una posición correcta. El trago. También se utiliza para determinar la postura de la cabeza desde el punto de vista de la verticalidad. Es solamente como una cultura general, pero la verticalidad de la postura, una postura correcta, que es solamente para premios internacionales, nadie tiene posturas correctas, todos presentamos adaptaciones a distintas diferencias de longitudes, de diámetro, de campos visuales, de campos auditivos, de problemas que arrastramos a través del tiempo, pero si tuviéramos una postura correcta, una línea tirada desde el trago tendría que coincidir hacia la parte baja con el acromion, que ustedes ya es un detalle que lo conocen. Más abajo tendría que coincidir con otro elemento que no lo conocen porque corresponde a hueso de miembro inferior que se denomina trocánter mayor. Y caer por otro detalle óseo que le corresponde al maléolo o una prominencia que tiene el peroné en la parte baja y que se denomina el maléolo peroneo o maléolo figular. Tendría que caer siempre ligeramente por delante de él. Eso sería una postura perfecta. Pero se utiliza en clínica desde el punto de vista radiográfico, pero también para determinar la postura. Además de eso, existe una depresión que es previa a la entrada del conducto auditivo externo, que es este elemento de un color oscuro. Y este elemento que está dispuesto como una especie de vestíbulo antes de entrar al conducto auditivo externo, corresponde a un detalle que se denomina la concha. Y la concha tiene dos partes, una parte superior, que está superior a la raíz del hélix, que es esta que está acá, que se denomina simba, puede ser con Y o puede ser con I latina, y una parte que es previa a la entrada del conducto auditivo externo y que se denomina cabum, o cabo o simplemente cavidad. Esos son los elementos desde el punto de vista morfológico del pabellón auricular. Aquí lo tenemos en un paciente, no en un dibujo, sino que en un paciente, el hélix, el lóbulo,
el trago, el antitrago, lo que corresponde al antehélix, con los pilares o cruces superior e inferior. Lo que corresponde al sector de la concha, con la simba en la parte superior y el caun en la parte inferior. Desde el punto de vista clínico, hay algunos procedimientos que consisten en hacer una punción del lóbulo clínico, no desde el punto de vista de los aros o algunas expansiones que se ponen a nivel del pabellón auricular. Desde el punto de vista clínico, en algunos casos se toman muestras de sangre que está dispuesta en el lóbulo de la oreja, que tiene bastante irrigación. Se pincha el lóbulo de la oreja, se pone un capilar, que es un instrumento de vidrio muy fino, se extrae esta muestra de sangre y eso evita que la sangre tome contacto amplio con el medio ambiente externo, con el oxígeno, y se hace una toma de muestra de presiones parciales de CO2 y de oxígeno. Para no pinchar una arteria, lo que se hace es pinchar el lóbulo de la oreja, y con eso se obtiene entonces una aproximación de lo que es la presión parcial de oxígeno y de CO2 en sangre, una aproximación. ¿Cuándo se hace esto? Se hace fundamentalmente en deportistas, en personas que se están entrenando, y para poder medir ciertas concentraciones, por ejemplo el ácido láctico, que es propio del metabolismo muscular, mientras están en movimiento, mientras están en competencia, en cada vuelta se hacen punciones del lóbulo de la oreja para poder medir la concentración de ácido láctico o bien de oxígeno y de CO2. Y de esa manera entonces uno puede presumir que a esa velocidad, que a esa intensidad, que a ese ritmo, el deportista todavía se encuentra en una condición de poder seguir avanzando. Una utilidad desde el punto de vista clínico del lóbulo de la oreja. Desde el punto de vista sensitivo, integrando lo que ya habíamos visto desde el punto de vista de los nervios dispuestos a nivel de la cabeza, el pabellón auricular tiene una gran cantidad de inervación, lo que lo hace ser muy sensible si hay alguna disfunción de la piel, del cartílago, de la mucosa que lo recubre, por alguna inflamación, por alguna alergia o por alguna infección. El dolor que se produce es intenso dada la gran inervación. Entonces, lo que está pintado de color rojo en la parte más superior del pabellón auricular, en lo que le corresponde al hélix, fundamentalmente es de responsabilidad del nervio correspondiente al occipital menor. En la parte más baja, está dispuesto de color morado, incluyendo el lóbulo, es de responsabilidad del nervio auricular magno o auricular mayor. En lo que corresponde a lo que es la simba y la concha, el caun, todo esto que está acá, que es lo previo a la entrada del conducto auditivo externo, es de responsabilidad, todo esto es sensitivo, del nervio facial. La parte más anterior del pabellón auricular, que corresponde a la raíz del hélix y su borde anterior, es de responsabilidad del nervio aurículo temporal. La parte sensitiva del nervio mandibular, una de las partes sensitivas. Y después, lo que viene formando la inervación sensitiva del conducto auditivo externo está dispuesto para el control de dos nervios. Sigue siendo el nervio aurículo-temporal, aportando prácticamente lo que corresponde a 2/3 de la parte medial y superior del conducto auditivo externo. El trigémino prácticamente ocupa todos los compartimentos de la cara, la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad oral. Ya vemos que aquí ocupa una parte importante del pabellón auricular, el nervio aurículo-temporal, pero también en la parte profunda, tanto en la entrada de lo que corresponde al conducto auditivo externo como el sector que le corresponde al tercio inferolateral, es de responsabilidad de una rama auricular del par craneal número 10, el nervio vago. Por eso es que el dolor es intenso a nivel de lo que corresponde al oído externo. De la misma manera como es intenso un dolor de piezas dentarias por la gran sensibilidad que le corresponde al nervio trigémino.
Ustedes el próximo año van a tener una asignatura que se denomina embriología, que es como una anatomía del desarrollo en los primeros meses de gestación. Y es muy importante porque esto da pie, sienta las bases para poder comprender una serie de malformaciones que se dan en el proceso de desarrollo de una serie de estructuras y que se manifiestan, se expresan una vez que la persona nace. Entonces, esto corresponde a la cabeza de un embrión. Esta es la posición de una estructura que se denomina estomodeo, interesante para el próximo año, que es la abertura de la cavidad oral. Después vienen los procesos maxilares y mandibulares. Esta abertura corresponde a la fosa nasal y en una posición superior estarían los elementos dispuestos para la cavidad orbitaria. En la parte lateral del embrión, entre los ojos, la boca y la posición del cuello, aparecen 6 tubérculos que un anatomista que también hizo descripciones de corazón le denominó los tubérculos de His. Hay 6 tubérculos. Hay 3 que están dispuestos en una posición anterior y superior y hay 3 que están dispuestos en una posición posterior e inferior. Después esto va girando, va rotando, va cambiando de posición. Pero esto es el origen del pabellón auricular. Estamos viendo el oído externo. Pero también suceden cambios a nivel del mesénquima, del mesodermo, que va a originar huesos, que va a originar músculos, articulaciones. Y también van a haber cambios internos en donde fundamentalmente se van a ubicar todos aquellos elementos dependientes del sistema nervioso central y periférico. De tal manera que si no se producen estos cambios, dando paso paulatino de un proceso a otro hasta finalizar completamente el desarrollo del pabellón auricular, si se detiene antes de tiempo, se producen entonces una serie de malformaciones. En las rotaciones posteriores, esta es la 6ª semana, esta es la 9ª semana, los tubérculos que estaban dispuestos en una posición anterior y superior ya se disponen a una posición anterior, mientras que los otros se disponen en una posición posterior. Estos tubérculos se van fusionando, van quedando recubiertos por piel y en las etapas definitivas, ya aproximadamente a las 12 semanas de gestación, está completado lo que corresponde al pabellón auricular. Sin embargo, en estas imágenes se pueden ver una serie de malformaciones congénitas, algunas de ellas son solamente de tipo estéticas, otras tienen compromiso porque prácticamente hay agenesias de lo que corresponde al pabellón auricular. Esta es una agenesia completa, no hay pabellón auricular, puede que no haya tampoco los elementos profundos de la parte interna y obviamente que va a haber acusia. En este puede que haya un esbozo del pabellón auricular, un esbozo del conducto auditivo externo y un esbozo de los elementos que tienen que transmitir el sonido. Puede que haya algo desde el punto de vista de la reparación funcional. Estos son alteraciones que fundamentalmente son de tipo estético, que se pueden reparar y no causan grandes inconvenientes. Algunos de estos tubérculos persisten, en otros casos pueden aparecer orificios en estos sectores o en los sectores intermedios entre los tubérculos anteriores y posteriores, pero que no tienen gran significado, excepto que en esas pequeñas depresiones se puede acumular grasa, se puede acumular sebo y se puede descomponer y provocar infección. Por eso es que muchas personas, con el paso del tiempo, cuando los niños ya están más o menos en un periodo de 10 años, en que el tamaño de su pabellón auricular prácticamente no tiene grandes modificaciones, se procede a los procesos de reparación desde el punto de vista estético. En cambio, estos otros casos, se procede a una reparación que tiene que ver más con lo funcional. Fíjense ustedes cómo es su pabellón auricular y si encuentran algunas de estas alteraciones en el normal desarrollo del pabellón auricular. El oído medio está compuesto fundamentalmente por una cavidad en la porción petrosa del temporal. El límite lateral de esa cavidad está determinado por una membrana fibrosa. Avascular. Lo vascular está solamente en su inserción, en su contorno, el resto de la membrana es de tipo fibrosa, que se denomina el tímpano. Y el tímpano lo que hace
es que la onda sonora, que es incorporada por el pabellón auricular, que es conducida por el conducto auditivo externo, vibra con esas ondas sonoras. Y estas vibraciones son transmitidas a una serie de 3 huesos pequeños, osículos o huesecillos del oído, que están articulados, que están controlados por músculos y que transmiten esta vibración. Los 3 huesos que están dispuestos a nivel del oído medio, el primero de ellos que entra en contacto con el tímpano se denomina el mayo o martillo. El segundo de los huesos se denomina incus, este que está acá, o yunque, el nombre clásico. Y el tercer hueso, que ya toma contacto con una abertura que lo comunica con el oído interno, es el estribo o estapedio. Se mueve el tímpano mueve el martillo mueve el yunque mueve al estribo. Y en este compartimento, que es el oído medio, uno puede reconocer un piso, puede reconocer un techo, una pared lateral, que ya sabemos que está limitado por el tímpano, una pared medial, se encuentra abierto hacia la parte anterior y se encuentra abierto también hacia la parte posterior por un orificio que lo comunica con una serie de celdillas o pequeñas cavidades que están en la profundidad del proceso mastoide del temporal. ¿Y para qué sirven? Para poder comprimir o descomprimir y mejorar lo que corresponde entonces a la adaptación de los movimientos de los huesos de este sector. Eso es en general el oído medio. Desde el punto de vista clínico, cuando ustedes quieran observar cómo está dispuesto lo que corresponde al oído, primero examinar el pabellón auricular, se puede observar también parte del conducto auditivo externo, pero requieren de un instrumento que es el otoscopio para poder llegar a planos más profundos. ¿Qué tanto más profundo? Van a llegar solamente a observar lo que corresponde al tímpano. Y al observar el tímpano, como es una membrana que le pertenece al oído medio, como límite entre el oído externo y el oído medio, si el tímpano está en buenas condiciones, todo lo demás, hacia la parte profunda, está en buenas condiciones. Pero si el tímpano presenta algún tipo de alteración, ustedes pueden suponer que en el compartimento inmediatamente siguiente, que es el oído medio o que es el oído interno, sumado a otros síntomas y signos, pueden haber procesos de inflamación y de infección que alteran la normal funcionalidad de este sistema. ¿Qué es lo normal en esta membrana timpánica? Lo normal es que nosotros observemos, por ejemplo, la presencia de un abultamiento. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, de un abultamiento que presenta uno de los detalles del martillo, que es el proceso lateral del martillo. El martillo no solamente tiene un proceso lateral, sino que tiene además un proceso anterior y tiene un proceso posterior, que deja marcas que impresionan en esta membrana timpánica. Yo no veo el martillo, pero puedo observar los levantamientos que deja la posición de apoyo de esta estructura. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver el mango del martillo, que va hacia una posición caudal y posterior. Y puedo ver además la base del martillo, del mango del martillo, como un elemento que se levanta como un botón, que es el umbo o bien el ombligo del martillo. Y justo por debajo de este umbo o ombligo tenemos un elemento que va hacia la parte caudal y se va abriendo y que representa un cono de luz. Representa un elemento desde el punto de vista visual. El otoscopio tiene un instrumento de tipo lumínico que se refleja en este cono de luz, lo que significa que la membrana en ese sector tiene una mayor densidad y refleja de una mejor manera la iluminación. Después, hay otro sector que es anterior y posterior al cono de luz, que representa la parte más tensa, la parte que más se pone en tensión en el sector de inserción de esta membrana dispuesto en el contorno de la parte profunda del conducto auditivo externo. Y entre lo que corresponde
a uno de los procesos anteriores y posteriores del martillo. En la parte superior hay una parte flácida, que se distiende, que se mueve, que es posible apreciarlo con facilidad, que tiene menos tensión que el resto entonces de la membrana timpánica. Hemos dicho de que el tímpano es una membrana avascular, excepto en su contorno de inserción, en donde presenta vascularización. Y a partir de ahí entonces se nutre la membrana fibrosa. Si apreciamos en esta imagen anterior, el tímpano no está dispuesto en una posición vertical, sino que presenta un plano de inclinación, de oblicuidad, en que en su punto más alto tiene una posición lateral y su punto más bajo tiene una posición más medial. No es como una cortina, sino que presenta cierto grado de inclinación. Y esta es una observación del mismo tímpano, pero real, mediante un otoscopio. Y entonces este es el humbo, este es el cono de luz, que ya no es tan cónico como la imagen del dibujo, pero es la luz del otoscopio que se refleja en esta parte baja y anterior al ombligo. Tenemos lo que corresponde a la apófisis larga o al proceso largo del yunque, que es un hueso que está más profundo, la apófisis corta del martillo, la porción flácida en la parte superior y la parte tensa que está prácticamente rodeando en la parte anterior y posterior al cono de luz. Y este es un tímpano que está en buenas condiciones. Se puede ver que la irrigación proviene de la parte periférica, pero en la parte central es avascular, de tal manera que si se rompe el tímpano no hay forma de repararlo. La persona se tiene que quedar así y va a tener distorsión en la audición, pero no pierde la audición. Es como un parlante de un equipo de música que está roto. Va a tener una serie de vibraciones adicionales al sonido original, pero se escucha. Aquí tenemos dos tipos de lesiones que ocurren a nivel del tímpano. Una ruptura del tímpano, esto no se puede reparar, y aquí tenemos un tímpano que tiene un proceso de inflamación. Si ustedes ven un tímpano que está inflamado, incluso que está supurando a través de esta abertura o simplemente se trasluce el contenido purulento que está en el oído medio, ustedes pueden establecer un diagnóstico de infección o inflamación del oído medio. ¿Pero cómo? Si no están viendo el oído medio. No lo están viendo, pero están viendo una de las paredes que establece un límite entre el oído externo y el oído medio. Entonces, uno supone que si el pabellón auricular está en buenas condiciones, si el conducto está en buenas condiciones, pero si el tímpano está inflamado, puede haber un problema de oído medio, puede haber un problema de oído interno, que comparte paredes también, la pared medial del oído medio, puede haber un problema de la tuba auditiva o la tuba faringo-timpánica, que es el otro nombre, puede haber un problema del antro mastoideo. Lo primero que tienen que hacer ustedes es presumir dónde puede estar el problema, realizar una serie de procedimientos que tienen que ver con exámenes de diferente tipo y después determinar un diagnóstico. Estos son los huesos del oído, este es el martillo mayo, este es el yunque o incus y este es el estribo o estapedio. La base del estribo se apoya sobre una abertura que lo comunica con la cóclea o el caracol. Este es el proceso anterior, este es el proceso lateral o posterior y este es el mango del martillo. La base del mango es lo que provoca el levantamiento en forma de punta, que se denomina el humbo. Esta rama también provoca un levantamiento, pero por detrás de las imágenes que corresponden al sobrerelieve del martillo. Y aquí están encadenados los tres huesos, están encadenados a través de ligamentos, presentan articulaciones. El martillo, el yunque y el estribo. El martillo en contacto con el tímpano, después viene el incus o yunques en una posición intermedia y finalmente el estribo en una posición más profunda. Esta es la imagen del corte, aquí se ha hecho una ampliación. Y esto está dispuesto fundamentalmente, está visto desde la parte anterior para poder observar que existe un músculo
que viene desde la tuba auditiva, de la tuba faringotimpánica, y que entra al sector del oído medio y se inserta finalmente en lo que corresponde a el martillo, al mango del martillo. Y este músculo, que se denomina el tensor del tímpano, lo que hace es levantar hacia la profundidad el mango del martillo. Y con eso provoca que el martillo comprima hacia la parte lateral lo que corresponde a la membrana timpánica. Cuando uno a veces siente los oídos tapados, si está en altura, si está realizando buceo de cierta profundidad, si va a calama, si va en avión, se producen cambios de presión. Y estos cambios de presión a veces se manifiestan porque la presión externa comprime el tímpano hacia la parte profunda. Y eso nos da una sensación de oídos tapados. Y nosotros comenzamos a hacer una serie de movimientos con la boca, a veces con los labios cerrados, a veces con los labios abiertos, para poder destapar el oído. Con eso lo que estamos haciendo es mover varios músculos, entre ellos el más importante, que es el músculo tensor del tímpano, y que mueve el mango del martillo para poder descomprimir, para empujar lateralmente lo que corresponde al tímpano. El músculo se denomina tensor del tímpano, pero se apoya en el mango del martillo. El yunque no tiene músculos, pero sí está articulado con el martillo y está articulado con el estribo. Y el estribo también presenta un músculo. El músculo se denomina el músculo del estapedio o el músculo del estribo, que es controlado por el séptimo par craneal, el nervio facial. Lo habíamos mencionado como parte de las lesiones del nervio facial. Un paciente que tiene problemas de parálisis facial periférica, tiene problemas de músculos de la expresión, tiene problemas de secreción de la glándula lagrimal, secreción de las glándulas de la mucosa nasal, alteraciones para los sabores, dulces, salados y ácidos, y tiene problemas de control de las glándulas salivales, submandibular y sublingual, y se agrega además, en algunos pacientes, un problema de hiperacusia. Si falla este músculo, que es el músculo del estapedio, que es controlado por el nervio facial, la vibración del estribo permanece más tiempo vibrando y estimulando las células receptoras del oído interno. Y por eso el paciente siente molestia cuando escucha sonidos, especialmente los sonidos de alta intensidad, de una gran carga desde el punto de vista mecánico en la onda que se produce por ese tipo de sonidos. Si hay una parálisis del estapedio, se produce entonces una lesión que es hiperacusia. El sonido ya no se escucha en un tono normal, sino que se escucha en un tono mucho más alto que llega a ser desagradable para las personas. Este es el oído medio, visto desde la parte lateral. Este es el proceso mastoide, que en la parte profunda tiene una serie de celdillas. Este es el antro mastoideo. Esta es la entrada a las celdillas mastoideas. Están recubiertas por una membrana mucosa, derivado de la mucosa que reviste el oído medio y que tiene una comunicación con el oído medio. Entonces esto sirve para poder dispersar lo que corresponde a las ondas sonoras que están siendo conducidas por esta cadena de 3 huesos. Este es el músculo tensor del tímpano. Este es el músculo tensor del, no tensor, sino que el músculo simplemente del estribo. Acá está. Y estamos viendo lo que corresponde a la pared medial, en donde hay un levantamiento que se denomina el promontorio, que tiene una serie de nervios. Este es el plexo timpánico, que son fibras nerviosas que le corresponden al par craneal número 9, y a través de los cuales va a salir uno de los nervios, que es el nervio petroso menor. Aquí tenemos el ganglio geniculado del facial, del cual sale el nervio petroso mayor para la mucosa nasal y para la glándula lagrimal. Desde aquí no se puede ver, pero va a salir un nervio, que es el nervio petroso menor, que va acompañando al petroso mayor, pero que le pertenece al glosofaringio y que está destinado entonces a conectarse con el ganglio óptico y de ahí a estimular la glándula salival, la más grande de todas, que es la parótida.
Vamos a ver esto, pero desde el punto de vista esquemático en la próxima diapositiva. Y no solamente existe este levantamiento, sino que existe una abertura, una comunicación con el oído interno, comunicando el oído medio con el oído interno, que es la ventana redonda, esta que está acá, la ventana redonda. Y va a haber otra abertura que está justo en la base del estribo, que aquí tampoco lo podemos ver bien porque está oculto por el estribo, que es la ventana oval. Uno es la ventana oval, que se relaciona con la base del estribo, y la otra es la ventana redonda, que se asocia entonces a una comunicación con la cóclea. Desde el punto de vista óseo, la porción petrosa del temporal es la que aloja cada uno de estos elementos en la parte profunda. Aquí tenemos entonces lo que corresponde al promontorio, pero aquí ya no hay nervio porque está lo que corresponde al elemento óseo. Esta es la fenestra vestibular o la ventana oval. En la posición más baja está la ventana redonda o fenestra coclear. El antromastoideo que da paso a las celdillas mastoideas. Este es el punto de comunicación hacia la parte posterior. Entonces el tímpano tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared medial, que es esta, tiene una pared posterior que es abierta a través del antromastoideo a las celdillas mastoideas y tiene una pared abierta hacia la parte anterior que está dada por la tuba auditiva o la tuba faringotimpánica. Y este es el esquema. Techo, piso, pared anterior, pared posterior, pared medial, y no vemos la pared lateral, que estaría tapizada por el tímpano. Entonces, en la pared medial, nosotros observamos el promontorio, que es un levantamiento. Si nosotros seguimos avanzando y rompemos el promontorio, nos vamos a encontrar con detalles que le corresponden al oído interno. Nos vamos a encontrar con la cóclea. Pero en el oído medio aparece un levantamiento que es el promontorio. Hacia la parte superior del promontorio nos encontramos con una ventana, que es la ventana oval o fenestra vestibular, que es el nombre nuevo. Y por la parte caudal nos encontramos con otra ventana, que es la ventana redonda o fenestra coclear. La ventana oval da inicio a una de las rampas o vueltas que tiene la cóclea en el oído interno, mientras que la fenestra coclear o ventana redonda también tiene comunicaciones con el oído interno, pero a través de otra rampa o de otra vuelta. Hacia la parte superior de la fenestra vestibular o ventana oval hay un elemento que es como una especie de tubo pequeño, que es la prominencia del séptimo par craneal, que avanza entonces en la cara medial del oído medio. La prominencia del facial o del canal del facial. También hay una prominencia sobre el canal del facial que es producida por uno de los levantamientos también del oído interno, pero de la parte vestibular. Esta es la prominencia que hace uno de los tres canales semicirculares que corresponde al canal semicircular lateral. En la parte posterior está la abertura que comunica con las celdillas mastoideas, que se denomina el antromastoideo. En esta misma pared posterior hay una estructura en forma de pirámide que recubre a un pequeño músculo que es el músculo del estribo. Este es el músculo del estribo. La cuerda del tímpano, cuando es ingreso a la cavidad timpánica, y después lo que hace es simplemente salir e integrarse al nervio lingual del quinto par craneal. En la pared anterior aparece la disposición de entrada del músculo tensor del tímpano, que se inserta en el mango del martillo. Aparece también la comunicación con la tuba auditiva o tuba faringotimpánica. Y aparecen las emergencias también del nervio glosofaringeo, que va a ir hacia los elementos vasculares que tienen que llegar a distintas vísceras dispuestas en la región
de la cara. Aquí tenemos la posición entonces de oblicuidad del tímpano, la posición de los tres huesos y la comunicación que tienen con el oído interno. Tanto la cóclea para la audición como el aparato vestibular para el equilibrio. Las comunicaciones del oído medio a través de la tuba auditiva con la rinofaringe, de tal manera que si una persona está resfriada o tiene una rinitis alérgica, toda la mucosa de esta estructura puede llegar a infectar el oído medio y provocar alteraciones que se observan a través de un tímpano que está irritado, que está inflamado, pero que también pueden provocar problemas de audición y problemas de tipo vestibular, pérdidas o alteraciones del equilibrio. Entonces, las cosas siempre están asociadas unas con otras. Las infecciones del oído medio pueden llegar a comprometer el oído interno y se observa entonces por supuraciones o por alteraciones del color del oído externo y del oído medio. La tuba auditiva tiene un desarrollo desde el punto de vista de la inclinación con el paso del tiempo. Nuestros primeros años de vida, yo les diría que hasta los 8 años, la tuba auditiva tiene una posición más horizontalizada en la medida que se va desarrollando el macizo de la cabeza, tanto en tejidos blandos como en tejidos duros. La tuba auditiva se va haciendo cada vez más inclinada, lo que favorece el drenaje de los líquidos dispuestos a nivel del oído medio. Pero en los niños es bastante frecuente las infecciones dispuestas en este sector por el poco drenaje que ellas pueden realizar. El oído interno, que es donde está la cóclea para la audición y el aparato vestibular para el equilibrio, está inserto en la porción petrosa del temporal. Y aquí es muy importante comprender cuál es la ubicación que tienen estos elementos, porque en el aparato vestibular son determinantes en cómo ellos se van a despolarizar con los cambios de posición de la cabeza. Entonces, en esta vista general, esta es la porción petrosa del temporal, este es el poro acústico interno, que inicia el conducto auditivo interno, que no tiene comunicaciones inmediatas con el conducto auditivo externo, sino que hay un laberinto óseo para el facial, que tiene su conducto propio, un laberinto óseo especial para la parte coclear y para la parte vestibular, que son completamente distintos. Y en la parte más anterior de la porción petrosa del temporal se ubica la cóclea, mientras que hacia la parte más posterior se ubica el aparato vestibular. Y aprovechando esta imagen, si esta es la porción petrosa del temporal, esta es la base y este es el vértice, el eje mayor de la porción petrosa viene dispuesto de esta manera, de atrás hacia adelante, de lateral hacia medial. Este sería el diámetro transverso y de abajo hacia arriba sería el diámetro vertical. La parte vestibular. Fíjense ustedes que una de las partes del componente vestibular tiene 3 canales semicirculares. Uno de estos canales semicirculares sigue la posición del eje mayor del peñasco. Ese es el canal semicircular posterior. Otro de estos canales semicirculares es perpendicular al eje mayor del peñasco. Este es el canal semicircular anterior. Y otro de los canales, si esta es una vista superior, tiene una disposición horizontal en relación a la porción del peñasco. Y esto, les vuelvo a repetir, es determinante en los distintos cambios de posición. Por ahora, la cóclea está en la parte anterior, el aparato vestibular está en la parte posterior. Ya lo habíamos dicho, la parte vestibular controla el equilibrio, está compuesto por 3 canales semicirculares orientados en el espacio. En la base de estos canales hay dilataciones, que se denominan ampolla de los canales semicirculares. Hay 2 vestigios embriológicos que se mantienen en la vida postnatal, todos lo tenemos. Uno que es más próximo a las ampollas de los canales semicirculares, que se denomina utrículo, y otra dilatación que es más próxima a la estructura coclear y que se denomina el sáculo. Esta es la parte vestibular. Vamos a ver
en detalle lo que corresponde al sistema de la cóclea, al sistema de la audición. Esquemáticamente, el sistema de la audición está representado en el interior de la cóclea, en una estructura de tipo membranosa, que está dentro de la estructura ósea, que es la porción petrosa del temporal, y es una estructura de 2 vueltas y medias en forma de caracol. Tiene una base ósea en forma de tipo cónica, que es donde se apoyan estas 2 vueltas y media. Esa base cónica de tipo ósea se denomina el modiolo y tiene un vértice en donde se comunican parte de los compartimentos internos de esta cóclea, esto que está aquí, que se denomina helicotrema. Ese es el punto más alto en donde se van comunicando 2 conductos o rampas o vueltas de la cóclea o caracol en la parte más superior. El estribo o la base del estribo comprime una abertura que es el inicio del oído interno, específicamente de la cóclea, que corresponde a la fenestra vestibular o ventana oval, la comprime. Y esa compresión lo que hace es traspasarse a un conducto que forma una de las 3 vueltas dispuestas en el interior de la cóclea, este que está aquí, que se denomina la escala vestibular. Y en el interior de esta vuelta, de esta rampa o de este conducto, hay un líquido, que es un derivado del plasma arterial. De tal manera que la base del estribo comprime el sistema líquido y la compresión hace que el sentido de esta fuerza de compresión vaya subiendo por las 2 vueltas y media de la rampa vestibular hasta llegar al punto más alto, al helicotrema. Y en este punto más alto, la rampa de tipo vestibular se conecta con otra rampa, con otra vuelta, pero que ahora tiene un sentido descendente. Y esta rampa se denomina rampa o conducto o escala de tipo timpánica. Y esta rampa, que era conectada con la rampa de tipo vestibular en el sentido de la compresión, ahora viene en el sentido descendente, descomprimiendo a través de la rampa o de la escala timpánica, que finalmente termina en la ventana redonda. Y se mantienen los equilibrios entre la compresión hasta la parte más alta y después la descompresión en la parte más baja. La vibración comprime la rampa vestibular, esa presión sube a nivel de la helicotrema, comienza a descomprimirse a nivel de la rampa timpánica, que finalmente termina abriéndose en la ventana redonda. Eso es mecánicamente lo que corresponde a el sistema de la audición. El conducto vestibular, todo lo que he dicho está ahí escrito, tanto el conducto vestibular como el conducto timpánico, como se reúnen en la parte más alta, contienen el mismo tipo de líquido, un derivado del plasma vascular que se denomina líquido perilinfático. Y no solamente existe el conducto vestibular y el conducto timpánico, sino que existe un conducto, que aquí está representado de color azul, que está también formando parte de la cóclea, en una posición intermedia entre el conducto vestibular y el conducto timpánico. Y este es un conducto cerrado herméticamente. Y este conducto cerrado herméticamente se denomina el conducto coclear. Este conducto coclear, en su interior, contiene células receptoras que se despolarizan con los cambios de posición que se van produciendo entre la rampa vestibular y la rampa timpánica que encierra, que limita el conducto coclear. De esa manera entonces el movimiento por compresión o descompresión del líquido perilinfático produce una estimulación de las células receptoras de la audición dispuestas en el interior de la cóclea que se transmiten como potenciales eléctricos hacia el sistema nervioso periférico y posteriormente el central. El conducto coclear, como es un conducto cerrado, también tiene en su interior un medio líquido, pero ese medio líquido no tiene conexiones con el líquido perilinfático que lo rodea por la parte periférica. Es un conducto que contiene un líquido que se denomina líquido endolinfático y que es propio para el conducto coclear.
Esto es mecánicamente cómo funciona. La compresión llega hasta la helicotrema, se descomprime a nivel de la ventana redonda. Y entre medio entonces van quedando estimuladas las células dispuestas en el conducto coclear por acción de avance, de ascenso y por una fuerza de descenso de la rampa de tipo timpánica. La diferencia entonces de movimiento, de compresión y descompresión estimula los receptores ciliados que están dispuestos en la parte interna. Si hacemos un corte de la cóclea o del caracol, esto constituye el modiolo, que es una base de tipo ósea, de tipo cónica, sobre la cual están dispuestas alrededor las vueltas de este caracol, 2 vueltas y media. Esta es la primera vuelta, esta es la segunda vuelta, esta es la tercera vuelta, que es mucho más pequeña en el vértice. El helicotrema, ya habíamos dicho, era lo que comunicaba la rampa timpánica con la rampa vestibular. El conducto coclear no se comunica con ninguno, pero queda interpuesto entre los dos conductos, vestibular y timpánico. Y se puede ver que en el interior del conducto coclear hay un aparato que es el que capta las diferencias de movimiento entre la escala vestibular y la escala timpánica y que corresponden a las células ciliadas receptoras que se despolarizan y conducen diferencia de potenciales eléctricos. En la profundidad del modiolo, que es la estructura cónica, hay una serie de ganglios que corresponden a las primeras neuronas de la audición que captan la información con terminaciones dendríticas dispuestas aquí y que la transmiten a través del componente coclear del octavo par craneal, desde la parte periférica hacia la parte central. Una ampliación de una de las vueltas del caracol, la rampa vestibular, la rampa timpánica. La rampa vestibular tiene una membrana que los separa del conducto coclear, que se denomina la membrana vestibular, y la rampa o el conducto timpánico también tiene una membrana que los separa del conducto coclear y que se denomina la membrana basilar. Es en esta membrana basilar en donde nosotros nos vamos a encontrar con una serie de células ciliadas internas y externas. Este es el ganglio coclear, primeras neuronas sensitivas para la audición, que tienen prolongaciones dendríticas en estas células receptoras y que después tendrán que tener axones que van a formar la parte coclear del octavo par craneal. Esto tiene líquido endolinfático, esto tiene líquido perilinfático y se comunican en la parte más superior. Y este es el ganglio coclear. Estas son las terminaciones dendríticas en el interior del conducto coclear. Hay unas células ciliadas internas, unas células ciliadas externas. Hay además una membrana que se apoya sobre los cilios de estas células. Esta membrana se denomina membrana tectoria. Esta membrana tectoria tiene un movimiento que depende fundamentalmente de la membrana vestibular. En cambio, las células ciliadas internas y externas, que son las dendritas de estas neuronas, se apoyan sobre la membrana basilar. Entonces, si el líquido perilinfático que está dispuesto en este sector va en el sentido descendente y el líquido perilinfático que está en la escala vestibular va en el sentido ascendente, el líquido de escala vestibular mueve la membrana tectoria en un sentido, pero el sentido de la descompresión de la escala timpánica mueve la membrana basilar en el sentido completamente contrario. Y ese cambio de posición, unas en un sentido y otras en otro sentido, produce cambios de electricidad que se transmiten hacia neuronas del ganglio y a partir de ahí se conducen por el octavo par craneal, siguiendo un camino para finalmente interpretarse como un sonido. Este es el mecanismo de acción. La membrana sectoria se mueve en un sentido, mientras que las células ciliadas se mueven en el sentido contrario.
Desde el punto de vista de la percepción de las ondas sonoras que tienen que estimular las células ciliadas internas y externas, si nosotros observamos este cuadro, que es un cuadro bastante resumido, ni siquiera se ven las 2,5 vueltas, pero esta es la parte baja del caracol, la ventana oval, esta es la ventana redonda, entre medio el conducto cerrado, que es el conducto coclear, líquido perilinfático, líquido endolinfático, las células ciliadas, la membrana tectoria. Este va en el sentido ascendente, este viene en el sentido descendente, y las células ciliadas que están dispuestas en lo que corresponde a la base del caracol, si ustedes las comparan con las células ciliadas que están en el vértice del caracol, muy próximo a lo que es el helicotrema, tienen diferencias desde el punto de vista de la especialización. Las células ciliadas que están en la parte más baja de la cóclea captan sonidos que tienen intensidad más alta, mientras que las células ciliadas que están en la parte más alta captan sonidos que tienen una frecuencia más baja. Entonces, a veces las personas utilizan equipos de música, audífonos o simplemente parlantes grandes en los vehículos, son asiduos a las discos o a escuchar simplemente música o televisión en un volumen muy alto, cosa de que los haga vibrar desde el punto de vista del 100% de su cuerpo, no solamente la audición, sino que su cuerpo en general. Las células ciliadas, si se someten a estímulos acústicos muy intensos, pueden perder sus cilios, se pueden desprender. Y al desprenderse, pierden la capacidad de poder despolarizarse con estos sonidos. Entonces, es frecuente que las personas que estén sobreestimuladas con ruidos muy altos lo comiencen a perder. Comienzan a perder primero estos sectores y tienen que ir subiendo cada vez más el sonido al televisor, más el sonido al volumen de la radio del auto, más el sonido a los equipos de música en general. Pierden la capacidad de poder percibir sonidos altos, porque lo primero que comienzan a desaparecer son los cilios dispuestos a nivel de la base. Y cuando pierden prácticamente su capacidad total es porque todos estos cilios se han perdido a lo largo del tiempo. Antiguamente había una profesión que eran los herreros, trabajaban con un instrumento que era el yunque, una cosa muy parecida a esta, de un acero muy sólido, sobre la cual golpeaban una serie de objetos metálicos, las herraduras, los chuzos, las lanzas, cualquier tipo de objeto metálico. No usaban protectores auditivos. Y esas personas, con el paso del tiempo, y no mucho tiempo, tempranamente, 40, 50 años, quedaban con hipoacusia o con acusia. No porque perdieran la cóclea, no porque tuvieran una lesión de tipo nerviosa, sino porque perdían los cilios. Y al perder los cilios, no hay posibilidades de producir diferencia de potenciales eléctricos con la vibración. A veces las personas dicen, no, si yo uso audífono, pero el audífono dentro de ese pequeño compartimento también puede tener intensidades de sonido muy alto. Y cada vez hay que poner más volumen, hasta que finalmente, con el paso del tiempo, hay estudios que demuestran que los niños que utilizan equipos de música o audífonos a un alto volumen con el paso del tiempo van perdiendo su capacidad de punto de vista auditivo. Y ustedes son generaciones que han nacido con audífonos, pero a algunos les gusta más que otros el escuchar sonidos fuertes. Y esta es la estructura general. Esta es la estructura de la cóclea. En cada una de las bases de este modiolo, de esta estructura cónica sobre la cual se apoyan las 2,5 vueltas, están las primeras neuronas sensitivas que forman el nervio coclear y que después sigue su conducción a través del sistema nervioso central. Esta es la parte vestibular, que también tiene un ganglio vestibular, primeras neuronas para la percepción de cambio de posición, que después se conectan con otros tipos de neuronas que le pertenecen al sistema nervioso central. También lo vamos a ver el próximo año. Las células ciliadas internas, externas y la membrana tectoria, antiguamente
recibían el nombre de órgano de Corti. Corti fue el que describió funcionalmente este sistema a nivel del conducto coclear, que se despolarizaban, se integraban a través de un nervio con núcleos dispuestos en la porción central y que tenían que subir, tenían que viajar hasta finalmente llegar a la corteza cerebral, en donde están las neuronas especializadas en que nos van a dar la posibilidad de poder escuchar y de poder no solamente escuchar, sino que interpretar lo que estamos escuchando, descodificar el lenguaje que estoy utilizando por ustedes o comprender una serie de lenguajes desde el punto de vista auditivo. Detalles de lo que corresponde al temporal. Esta es la parte más posterior, esta es la parte más anterior, superior e inferior, esta es la porción petrosa, conducto auditivo externo, algunas marcas que dejan algunas dependencias de la dura madre, elementos craneales que van a formar parte de lo que corresponde a la asignatura de neuroanatomía. Si nosotros levantamos el pabellón auricular, inmediatamente por detrás del pabellón auricular y hacia la parte cefálica de lo que corresponde al proceso mastoide, se ubica el aparato que le corresponde al octavo par craneal. La parte coclear siempre más adelante, la parte vestibular siempre más hacia la parte dorsal. De color azul, lo que corresponde al conducto coclear, líquido endolinfático. 2 vueltas y media, pero es un conducto cerrado. De color blanco, y en la parte superior del conducto coclear, la rampa o el conducto vestibular, que a nivel del helicotrema se conecta con otra rampa, pero que ahora viene descendiendo, y que es la rampa o el conducto timpánico, que finalmente se descomprime a nivel de la ventana redonda. Ventana oval, ventana redonda. El líquido perilinfático tiene un pequeño conducto que se abre en la porción de la cara interna de la porción petrosa del temporal, que se denomina acueducto coclear. Este drena el líquido perilinfático. En cambio, el líquido endolinfático, que está representado de color azul, también tiene un conducto que drena también hacia la cara interna de lo que corresponde a la porción petrosa del temporal, pero esta vez se denomina acueducto vestibular. Este es el líquido endolinfático de color azul, este es el líquido perilinfático de color blanco. Recuerden ustedes que los líquidos son derivados de un ultrafiltrado del plasma arterial. Aquí está el conducto de desembocadura de lo que corresponde al acueducto vestibular. Este es el conducto de desembocadura de lo que corresponde al acueducto coclear. Acueducto coclear, perilinfático, acueducto vestibular, líquido endolinfático. Endolinfático, perilinfático. Conducto auditivo interno. Y esta es una posición general simplemente para poder ver las relaciones del oído externo, el conducto auditivo externo, que siempre tiene una inclinación hacia la parte ventral, hacia la parte caudal y hacia la parte medial. Los auriculares del fonendoscopio, cuando ustedes los utilicen, tienen una posición de inclinación, de oblicuidad, que es hacia la parte ventral, hacia la parte medial y hacia la parte caudal. Si ustedes se lo ponen en una posición inversa, no van a escuchar nada porque van a quedar pegados a la piel del pabellón auricular y tienen que ser conducidos de una manera natural por el conducto auditivo externo. Ya lo habíamos dicho, la cóclea siempre hacia la posición anterior, el aparato vestibular siempre dispuesto hacia la posición posterior. Desde el punto de vista vestibular y desde el punto de vista de la cóclea, de la audición, la porción petrosa del temporal, si uno lo rompe
uno puede observar que tiene una estructura ósea que va a alojar a los elementos membranosos dispuestos para la cóclea o para el aparato vestibular. Lo que estamos viendo es la representación ósea de la porción petrosa del temporal en su parte más profunda, con su ventana oval, su ventana redonda, la cóclea con las 2 vueltas y media, los canales semicirculares y los vestigios embriológicos. Si rompemos esta estructura ósea, vamos a ver que son estructuras cavitarias y que en el interior contienen una estructura membranosa que va a contener el líquido endolinfático y el líquido perilinfático. De color azul, el líquido endolinfático; de color celeste, el líquido perilinfático. Y entre lo que corresponde a los canales semicirculares y sus respectivas ampollas y lo que corresponde Profe, está ahí. Me pegué yo, se pegó el profe. Se pegó el profesor, creo. Se pegó el profe. Sí. Pucha. Profe. Alguien le puede escribir para decirle, Ya, yo le escribo por ti. porfa. Y ahí le escribí. Hoy aprovechando, le escribí ayer al profesor Urbina respecto a la respuesta repetida en el práctico y me dijo que tenía que escribirle a Ollarse porque él fue el que hizo el práctico. Así que ya le escribió a Ollarse. Ahí volvió el profe. Sí, ahí volví. Se me cortó la luz, estoy con el celular. Pero les Ya. voy a decir algo extraoficialmente, pero es oficial. Desde el punto de vista administrativo, la primera prueba es de mi administración, la segunda prueba es de administración de profe Yarsi, y la tercera prueba es de administración de la profe Catherine, en lo teórico y en lo práctico. Entonces, para no alterar la coordinación normal, todo lo que sean estas evaluaciones al profe Yarse y las últimas evaluaciones a la profe Catherine. Sí, yo ayer le ¿Le escribí al parece? profesor. Ah, solo ya, usted me ya. con- Sí, gracias. Retomamos, ven la imagen, porque se me cortó la luz, se me cortó todo y estoy conectado nuevamente. Sí, se ve, ¿Ven lo que profe. yo? Sí, Se sí, ve, ya, ya. Ese es el laberinto óseo, este es el laberinto membranoso, que contiene las estructuras correspondientes a la parte vestibular y a la parte coclear, que tiene los receptores desde el punto de vista nerviosos para el equilibrio y la audición. Les decía que la parte vestibular está en un punto reunida en contacto con la parte coclear a través de 2 vestigios embriológicos, 2 dilataciones embriológicas del primitivo oído interno original. Uno que está pegado, es una dilatación que está pegada a las ampollas de los canales semicirculares, que se denomina utrículo, y el otro que está más próximo a la cóclea o caracol y que se denomina el sáculo. Estos también son elementos que participan en la determinación del equilibrio. Y tanto en el aparato de canales semicirculares, que de acuerdo a la posición del espacio, uno se denomina anterior, el otro se denomina posterior y el otro se denomina lateral, el líquido endolinfático, que es el mismo líquido endolinfático que está en el interior del conducto coclear, no está solo, sino que el líquido endolinfático de los canales semicirculares tiene además un sistema de cristales pequeños de oxalato de calcio que se llaman otolitos o también se denominan otoconias. Y esos cristales de oxalato de calcio flotan en este medio líquido endolinfático y lo que hacen es moverse con los cambios de posición. Y al moverse con estos cambios de posición, empiezan a estimular unas células ciliadas
que están en el interior de unas dilataciones que están en la base de los canales semicirculares, y en donde también hay unas células ciliadas o pilosas. Entonces, la masa del líquido endolinfático, más por acción de los elementos correspondientes a las otoconias o a los otolitos, lo que hacen es chocar contra estas células ciliadas con los cambios de posición. Esos choques se producen diferencia de potenciales eléctricos que otra vez son conducidas ahora por el componente de tipo vestibular. En el interior del utrículo y del sáculo también hay células receptoras de tipo ciliadas, que se denominan las células de la mácula. En el caso de las dilataciones en el interior de las ampollas se denominan crestas ampulares. En el caso de los receptores ciliados del utrículo y del sáculo se denominan máculas o manchas. Antes se llamaban manchas acústicas, pero no tiene nada que ver con audición, tiene que ver con equilibrio. Así que la nómina simplemente le denomina actualmente mácula. Y aquí está la representación general. Esto es el canal semicircular, anterior, posterior y el lateral. En la base de cada uno de ellos hay dilataciones que se denominan ampollas en los canales semicirculares, y en el interior están las células receptoras, que son las crestas ampulares, que se despolarizan para informar de los cambios de posición. En el interior del utrículo y del sáculo están las máculas, que contienen también células ciliadas, que se despolarizan con los cambios de posición y que también entregan información de posición. ¿Cuál es la diferencia? Que las crestas ampulares se despolarizan con cambios de posición de tipo angular. Eso significa cuando uno flecta, cuando uno extiende la cabeza, cuando uno la inclina hacia la derecha o hacia la izquierda, o cuando uno rota, derecha o izquierda. En cambio, la mácula del utrículo y del sáculo se despolarizan cuando uno tiene cambio de posición, pero de tipo lineal. Si yo me agacho en la vertical, si yo me vuelvo a poner de pie en la vertical, ahí hay un cambio de posición, pero que es lineal, en el sentido cefalocaudal. Ahí está trabajando la mácula del sáculo y del utrículo. Si yo camino hacia adelante, o como Michael Jackson, camino hacia atrás, o camino hacia la izquierda, o camino hacia la derecha, yo mantengo la verticalidad, pero hay desplazamiento ventral, dorsal, izquierda, derecha. Siguen siendo percepciones del equilibrio, pero de tipo lineal, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha e izquierda. En cambio, los otros hay angulaciones, hay cambios de posición hacia la flexión, extensión, inclinación o rotación. Esa es la diferencia entre los canales semicirculares y el sáculo y el utrículo. Estas son las crestas ampulares, en las ampollas de los canales semicirculares, el canal semicircular anterior, por ejemplo, y el canal semicircular posterior tienen un brazo común, por lo tanto hay una ampolla que es compartida, los otros presentan una ampolla en la base de sus canales semicirculares. Los receptores de la mácula para el utrículo, los receptores de la mácula para el sáculo. Los ganglios vestibulares para el equilibrio dinámico, para el equilibrio de tipo estático. Y ustedes le van a probar cómo está el funcionamiento del octavo par craneal, a través de una audiometría para los sonidos o a través de un examen que estimule el componente vestibular del octavo par craneal. Le van a pedir que haga cambios en la posición de su cabeza, que flecte, que extiende, que incline, que rote, que suba, que baja, que adelante, que retroceda, que camine desde el punto de vista de la lateralidad. Y estos cambios de posición, si es un componente de tipo vestibular, van a provocar desórdenes en la mantención del equilibrio. Hay pacientes que cuando tienen problemas de tipo vestibular, por oído medio o por lesiones del oído, muchas veces estando en la posición acostado, que es la forma más básica de mantener el equilibrio, un equilibrio completo, de caerse, estos pacientes perciben que el mundo gira y que se van a caer.
con mayor razón al cambiar de posición sentado a de pie. Esos pacientes tienen mucho temor de perder el equilibrio, a veces con cambio de posición. Que alguien los llama, que están mirando, conversando con el vecino o la vecina del segundo o tercer piso, pero estos cambios bruscos de posición los pueden llevar a problemas de tipo vestibular que les pueden provocar accidentes. Están dispuestos de colores azul, rojo y negro la posición que tienen los canales semicirculares. El canal semicircular anterior, si esta es la porción petrosa del temporal, base en la parte posterior, vértice adelante. El canal semicircular anterior es perpendicular al eje mayor del peñasco. Y como está dispuesto casi en una posición anteroposterior, ese canal semicircular se despolariza cuando hay cambio de posición hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Inclinación derecha o inclinación izquierda. Lo que está representado de color rojo es la posición que tiene el canal semicircular posterior, siguiendo el eje mayor del peñasco. Están así, de adelante hacia atrás. Entonces lo que hacen ellos es despolarizarse cuando la persona extiende o flecta la cabeza. El canal semicircular lateral, no sé si se alcanza a ver en el video mi mano, pero está dispuesto perpendicular a la porción petrosa. Entonces, si uno hace inclinación derecha o inclinación izquierda, ellos están dispuestos especialmente para esa sensación. Canal semicircular posterior, como es en el eje mayor del peñasco, se despolarizan con flexiones y extensiones. Y el canal semicircular lateral, que es la línea curva de color negro, como está dispuesto horizontalmente, se despolarizan con los cambios de posición de rotación izquierda o derecha. Y a veces las personas tienen problemas y confunden las posiciones y se marean. Tienen cambios rápidos del globo ocular, tienen una serie de alteraciones. Las células ciliadas de las crestas ampulares o del sáculo del utrículo se mueven entonces por acción de los líquidos y por las otoconias. Aquí tenemos una animación de lo que ocurre cuando cambiamos de posición. Los que están, estos botones blancos de color, estos botones blancos corresponden a las otoconias, cristales de oxalato de calcio, que están inmersos en la endolinfa del aparato vestibular, y cuando nosotros nos movemos, ellos por una cuestión de peso dentro del líquido también se van moviendo, pero se van por acción de la gravedad al punto más bajo, y van estimulando las células de las crestas ampulares, y nos dan entonces la posibilidad de poder percibir la relación de cambio de posición que ocurre a nivel de la cabeza. Pero a veces estas otoconias o estos otolitos se aconchan, se pegan. Las personas que están en cama por largo tiempo, los otolitos se pegan en una posición. Y cuando estas personas se sientan, los otolitos no se mueven. Y la persona estando sentada tiene una posición de percepción que le sigue indicando que está acostado. Y esa diferencia entre la percepción y lo que es el hecho que está ocurriendo desde el punto de vista real es el que provoca la sensación de vértigo, de mareo, de alteración de la posición. Hay una serie de técnicas para poder sacarlo de esta posición de inmovilización y que se restablezca nuevamente la funcionalidad. Estamos viendo un equilibrio desde el punto de vista estático. La cabeza no se está moviendo el cuerpo, el aparato vestibular está en la cabeza, la persona avanza, retrocede, se desplaza a la derecha, se desplaza a la izquierda, puede subir, puede bajar, pero si la cabeza se mantiene estable en cambios de aceleración de tipo lineal, esto es sáculo y utrículo, las máculas. Cuando yo estoy entrando en un túnel, tengo la sensación de que al entrar al túnel, el túnel se va cada vez achicando. Si ya pasé la mitad del túnel, veo la abertura del túnel como que se fuera ampliando. Esas son alteraciones del aparato vestibular con información de tipo visual que no concuerda. Y muchas veces nos causa miedo
pero es simplemente una mala percepción. Si yo estoy sentado en un vehículo que va hacia el norte y al lado mío hay un vehículo que va avanzando en el sentido contrario y ambos están detenidos, de repente uno de los dos vehículos se mueve y yo pienso que es el mío y no es el mío, es el vehículo de al lado. Es una alteración de la percepción visual con la funcionalidad del aparato vestibular. Y la parte vestibular, que hace referencia a los canales semicirculares, nos entrega diferencia de cambio de posición de tipo angular. Flexión, extensión, canales semicirculares posteriores, que van dispuestos en el sentido del eje mayor del peñasco. Las rotaciones derecha e izquierda, es la disposición espacial que le da la responsabilidad de la percepción a los canales semicirculares laterales. Y las posibilidades de inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda es de responsabilidad de los canales semicirculares laterales. Todo esto tiene que funcionar de manera simétrica y a la perfección. No nos damos cuenta, ni siquiera damos gracias todos los días por estar en buenas condiciones. Pero, ¿cuándo nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta cuando perdamos parte de la función. Con mayor razón si la perdemos completamente. Las disfunciones del octavo par craneal están asociadas a problemas de tipo auditivo, de lo mínimo a lo máximo, hipoacusia por un tapón mucoso del cerumen, del conducto auditivo externo, hasta las lesiones más profundas que pueden implicar un daño desde el punto de vista nervioso. Desde el punto de vista vestibular, problemas vasculares, problemas medicamentosos, problemas por ingesta de alcohol, pueden provocar también disfunciones de la parte vestibular. Y cómo quisiéramos encontrar nuevamente el restablecimiento del equilibrio. Hay técnicas, por ejemplo, del día sábado para el domingo, cuando se ingiere mucho alcohol, que es el anclaje, que estando acostado en la posición horizontal, el mundo se nos da vuelta. Y una de las técnicas consiste en sacar uno de los miembros inferiores y ponerlo apoyado en el piso. Eso nos da otra referencia para poder contrarrestar esta falsa sensación de pérdida de equilibrio. Llegamos hasta acá. Mi participación en esta asignatura por este primer semestre llega hasta acá. Les debo los laboratorios, pero desde el punto de vista teórico yo llego hasta acá. ¿Alguna pregunta? Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, gracias primero por todo lo que nos ha enseñado. No, si sigo el segundo semestre, por ahora Pero terminé hasta parcialmente. Pero hasta ahora. Gracias. Le iba a consultar respecto al tema del tinnitus, que incluso he escuchado que hay personas que ¿Ya? quedan con ese sonido ya como de una forma permanente. Permanente, sí. Afortunadamente han salido técnicas con el avance de la tecnología que consisten en mandar estímulos de baja frecuencia para poder anular estos otros estímulos que están permanentemente produciendo una sensación de sonido sin que haya un sonido. Ese es un problema del octavo par craneal a nivel de receptores. Ya lo hemos hablado, que el líquido endolinfático y el perilinfático hacen funcionar el sistema. Uno porque contiene los receptores y el otro porque produce el movimiento de compresión y descompresión. Fíjese usted que en las personas diabéticas o en las personas que tienen hipertensión o hipotensión, que están directamente relacionados con esta parte vascular, porque los líquidos son derivados del plasma arterial, tienen problemas de ese tipo. Usted no va a encontrar niños con tinnitus, pero sí va a encontrar personas por sobre los 50 años con un problema de ese tipo, que generalmente se asocian a problemas de tipo diabético o a problemas de hipertensión o hipotensión. Y a veces no hay forma de regularlo. Son pacientes que no siguen un tratamiento o lo abandonan, lo retoman, el típico paciente porfiado. Hay pacientes diabéticos que van perdiendo su capacidad auditiva hasta llegar a la sordera total de un oído. Y si no hacen nada, quedan sordos totalmente.
Pero hay audífonos que emiten una onda de baja frecuencia que no es molesta, porque el tinnitus se puede provocar como un pito o como un zumbido, que no tiene descanso. La persona duerme, está trabajando, está concentrada y sigue escuchando el mismo pito. Y cuando a veces usted no quiere escuchar a los vecinos que están peleando, sube la música o sube el volumen del televisor. Y con eso, ese estímulo anula el otro. El otro se sigue produciendo, pero la intensidad de uno sobrepasa al otro y lo anula. En este caso es el mismo tipo de base funcional que se utiliza para las personas que tienen tinnitus. Y hay otros que se acostumbran a eso. Hay algunas personas que sienten pitos, silbidos, y hay otras personas que sienten esto. Son golpes como de tambor. Eso es más desagradable porque es más irregular. El tinnitus es un sonido estable, pero esos otros sonidos son mucho más desagradables. Pero están asociados a eso. ¿Alguna otra pregunta? Eso me gustaría a mí en las próximas clases, que me hicieran preguntas que ustedes tengan para poder vincular lo teórico, lo anatómico, a lo clínico, a lo que ustedes van a hacer. Si bien no les voy a entregar el detalle de la técnica que ustedes van a emplear o los conceptos desde el punto de vista de la farmacología específica, los voy a vincular con lo que van a hacer en asignatura de tipo profesional. Porque si es anatomía pura, es muy, muy simple, se desconecta de todo. Ustedes van a atender pacientes, a no ser que sean anatomopatólogos y van a ver microscopios, tejidos o cadáveres. Pero yo creo que el 90 y tantos % van a ser médicos de personas. Por lo tanto, hay muchas cosas que les van a preguntar a ustedes y que ya les tienen que estar preguntando. Ustedes son alumnos de primero, pero ya le están haciendo preguntas sus parientes o sus personas cercanas, y ustedes ya tienen que dar respuesta a eso. Con lo que tienen ya pueden dar muchas respuestas. No medicamentos todavía, pero sí muchas respuestas basadas en la parte anatómica funcional. Si no hay más preguntas, llegamos hasta acá. Cualquier pregunta, Profe, sí, díganme. ¿por qué se forman los queloides al hacerse, no sé, cosas en la oreja? Eso es lo que me gustaría saber. No todas las personas, es un bajo porcentaje de las personas, afortunadamente, que no solamente por piercing que se hacen en la oreja o en la nariz o en la lengua, sino que son personas que tienen, se dice en general, tienen una mala calidad de piel, porque el tejido cicatrizal genera mucho fibroblasto. El proceso de reparación natural en general de todo el cuerpo ocupa muchos tipos de células, del mesénquima, del tejido conectivo. Dentro de ellos hay unas células que se denominan fibroblastos, que son fibras elásticas, que tienen una alta consistencia y que tienen que ver con la reparación, con la unión de los tejidos. Y en algunas personas, esos fibroblastos se encuentran en una mayor concentración. Y en ese tipo de personas, cualquier tipo de lesión a nivel de la piel, sea quirúrgica o sea de tipo accidental, va a generar una cicatriz que va a ser de mayor consolidación, que va a tener más irrigación. Al principio son rojas, después se ponen de un color morado, se levantan, porque hay un tejido también de reparación que se llama de granulación, que es como una especie de cemento, que si los bordes no quedan bien unidos y existen espacios, ese tejido de relleno de la profundidad aparece en la parte superficial y aparece como una especie de gusano a nivel de la cicatriz. Si están en la etapa inicial, postquirúrgica o postlesión, lo recomendable es hacerse un tratamiento para las cicatrices queloides, que los hacen los kinesiólogos, que lo hacen los terapeutas ocupacionales y que consisten en aplicar presión de placas de acrílico, placas de silicona, mallas de tipo elasticado que compriman
la irrigación del tejido de granulación, y que finalmente van haciendo que este queloide se vaya aplanando con el paso del tiempo por falla de la irrigación y adopte una posición más plana y de un color más próximo a la cicatrización. Los pacientes quemados, por ejemplo, hacen habitualmente cicatrices retráctiles de tipo queloide, duras, no es como el tejido original. Y tienen que usar a veces trajes elasticados que le cubran la zona dañada, la cara, los miembros superiores, el abdomen, depende del sector. Otras que son de cirugía de urgencia, laparotomías, por ejemplo, con corte, no la laparoscopía, la laparotomía, el corte, para poder explorar ampliamente la cavidad abdominal, pueden dejar una cicatriz queloide. La recomendación siempre es que en este proceso de cicatrización, tempranamente, dentro de la semana, ya haya un proceso de compresión de la cicatriz para que se mantenga a nivel de la superficie y para evitar que crezca el tejido de granulación y la condensación de los fibroblastos. Puede echarse crema, una serie de cosas, pero la base es la compresión. Gracias. ¿Ya? Profesor, yo tengo una consulta. Diga. A grandes rasgos, los medicamentos, ¿cómo pueden llegar a producirnos vértigo? Por ejemplo, hay unos medicamentos que pertenecen a la familia de los ansiolíticos. Si usted está muy ansiosa, muy agitada, muy alterada en la forma de responder a su vida diaria, le dan medicamentos para disminuir la función del sistema nervioso central. Y esa disminución lo lleva a veces también a perder parte de sus capacidades desde el punto de vista neurológico, que le pueden hacer perder el equilibrio. Por eso, no solamente el equilibrio, la visión, la coordinación, se recomienda que estas personas que toman ansiolíticos no conduzcan, que tengan licencia, si tienen puesto de tipo jerárquico, ejecutivo, que tengan licencia, porque si no pueden dar una mala recomendación a su subalterno. Es por eso. Y cuando ya pasan el periodo de enfermedad, pueden volver a sus condiciones habituales porque ya no van a estar tomando medicamentos o les bajan la dosis. Eso es comparable con la ingesta de alcohol o de algunas drogas. El alcohol también reduce y altera la función neuronal. Uno empieza a golpear la punta de los pies cuando sube las escaleras, no mete la llave a la primera, la cerradura, sino que después de varios intentos, después recién entra la llave, se caen los vasos después del tercer o cuarto trago, la posición ya no es tan vertical, sino que se derrumba sobre la superficie en la cual estamos apoyados. Hay varias alteraciones de tipo neurológica, porque estamos hablando de nervio, pero también hay otras alteraciones. Vasodilatación a nivel de los folículos pilosos, el pelo se cae, ya no se mantiene peinado como cuando llegó a la fiesta, sino que se despeina, y por más que uno se peine, el pelo vuelve a caer. Eso es más o menos en general. Los medicamentos, el alcohol, las drogas, problemas vasculares que afectan al sistema nervioso pueden provocar una disminución o un incremento de la función. Personas hiperexcitadas por una hiperglicemia. Personas que eran normales, tranquilas, el azúcar en la sangre se eleva drásticamente, 300, 400, 500 de glicemia, y estas personas se vuelven eufóricas, con ideas muy poco creíbles de lo que están diciendo o haciendo. O sea, cualquier desequilibrio siempre va a provocar problemas, y algunos son leves y otros son graves. Algunos de estos desequilibrios son provocados de manera consciente, todos sabemos lo que va a pasar si tomo algún medicamento o si tomo alcohol o si consumo droga, pero algunos de estos efectos pueden ser atractivos para los individuos, pero lo que viene después es la descompensación. Pero uno sabe responsablemente a lo que va. Muchas gracias. No hay por qué.